Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios por un día que nos concede, por un día que el Señor nos presta la vida. Vamos a ser, mis hermanos, agradecidos con nuestro Dios siempre, porque gracias a Él es que estamos aquí. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos, a leerles la historia de San Juan Bosco, educador del año 1888. San Juan Bosco nació en Castelnuovo, Italia, bastante al norte de Roma. Su padre Francisco, un sencillo campesino, murió cuando Juanito apenas tenía 2 años y medio. La mamá Margarita, analfabeta y muy pobre, tuvo que encargarse ella sola de levantar a sus 2 pequeños hijos, Juan y José, y al hermanastro Antonio, hijo de un primer matrimonio de Francisco, y cuidar además de la anciana suegra paralizada en una silla. Mamá Margarita resultó ser una gran educadora. En casa tenía que aguantar hambre y faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor y una gran religiosidad. Cada madrugada se rezaba el rosario y Juan Bosco, ya a los 6 años, lo sabía muy bien. Cada noche se leía la vida de un santo y una página de alguna publicación que hablara de misiones o de misioneros. Los niños crecieron amando y reverenciando grandemente al buen Dios. Cuando los campos estaban florecidos, o las noches eran muy estrelladas, o llovía suavemente, mamá Margarita les decía: miren qué bueno y generoso es nuestro Padre Dios. Cuando hacía tormenta, y estallaban truenos, y deslumbraban los relámpagos, o caían fuertes granizadas, o zumbaba el huracán, la mamá les recordaba: qué poderoso es nuestro Dios, no lo disgustemos nunca, porque puede estallar de pronto su ira contra nosotros. Juanito Bosco deseaba mucho estudiar, pero en la vereda no existían escuelas y no había dinero para ir al pueblo a estudiar. Un tío campesino le enseñó a leer, y el niño Bosco empleaba todas las horas libres que le dejaban los trabajos del campo en leer y a aprender el catecismo y la historia sagrada. A los 9 años tiene Juanito Bosco el primero de sus 159 sueños proféticos. Se le aparece nuestro Señor junto a la Virgen María y le presenta un montón de fieras que luego se convertirán en corderos. Luego le muestra una multitud de jóvenes y le dice: este será tu oficio, cambiar jóvenes tan difíciles como fieras en buenos cristianos tan dóciles como corderitos. A Juan Bosco sus estudios le cuestan verdaderos sacrificios, no porque no tuviera cualidades, pues poseía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todo lo que leía y escuchaba, sino porque su pobreza era total. Tuvo que pedir limosna entre los vecinos para poder asistir al colegio. Nunca supo lo que fue comprar libros nuevos o estrenar vestidos. Todo era de segunda mano. Pero esta pobreza lo hará enormemente comprensivo más tarde con los jóvenes pobres, carentes de los medios económicos para poder estudiar, y lo llevarán a dedicar toda su vida a procurar facilidades de estudio para los niños más necesitados. Sus 3 grandes amores serán siempre Jesús sacramentado, María Auxiliadora y el Sumo Pontífice. De ellos habla continuamente y logra entusiasmar a sus discípulos de manera admirable por estos 3 grandes valores del catolicismo: Jesús en la Sagrada Eucaristía, la Virgen Santísima y el Santo Padre. Su don de hacer milagros en un caso excepcional. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él, narrados con juramentos, con testigos presenciales. Y después de muerto, ha obtenido milagros portentosos a favor de sus devotos. Él decía y repetía: yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora, y ella va donde su Hijo, y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Una cualidad admirable, su interés por la salvación de la juventud. El entusiasmo de San Juan Bosco por la juventud es más único que raro. Desde su infancia ejercía una influencia muy notoria entre sus compañeros. Niños que se hacían amigos de Juanito Bosco se hacían mejores, y después, durante los 47 años de su sacerdocio,
parece que no vive sino para la juventud. Se gana de tal manera el cariño de los jóvenes que es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad, después de Jesús, un educador que haya sido tan amado como Don Bosco. Los jóvenes llegaban hasta pelear unos con otros, afirmando cada uno que a él lo amaba el santo más que a los demás. En su trato era puro como un ángel, pero extraordinariamente afectuoso. Todos se daban cuenta de que su preocupación era salvar el alma de cada uno de sus discípulos, y para lograr esto estaba resuelto a cualquier sacrificio, por grande que fuera. Otra cualidad impresionante fue su alegría. Los muchachos de la calle lo llamaban: ese es el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. Su sonrisa era de siempre. Nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. El Espíritu Santo le concedió a Don Bosco la gracia de que sus palabras hicieran enorme bien a los que lo escuchaban. Durante casi 50 años pidió cada día a Dios la eficacia de palabra y obtuvo este favor de manera extraordinaria. Un consejo suyo cambiaba a las personas, y lo que decía eran cosas ordinarias. Con medios materiales insignificantes, realizaba obras grandes. Con 3 monedas empezó un templo que costaba 300 millones y solo en 4 años lo logró levantar. Le agradaba repetir: cada ladrillo de este templo es un milagro de María Auxiliadora. Con algunos de los muchachos pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre. A sus religiosos les puso el nombre de salesianos, en honor del santo más amable que ha existido después de Jesucristo, San Francisco de Sales. Es que necesitaba que sus educadores imitaran a este amable santo a tratar bien a los destinatarios. Los salesianos son ahora 17,000 en 105 países, con 1,300 colegios y 300 parroquias. También fundó San Juan Bosco a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora, las cuales son 16,000 en 75 países y se dedican a educar a la juventud pobre. Una labor queridísima por Don Bosco fue siempre la difusión de las buenas lecturas. Él mismo escribió más de 40 libros y uno de ellos, el que se titula El joven instruido, alcanza durante la vida de su autor más de 50 ediciones y llegó al 1,000,000 de ejemplares, lo cual era mucho para el siglo pasado, cuando la imprenta no estaba tan desarrollada como ahora. Él decía que Dios lo había enviado al mundo para educar a los jóvenes pobres y para propagar buenos libros. Sus salesianos tienen ahora en el mundo 65 imprentas y publican millones de libros religiosos a precios módicos para el pueblo. Los escritos de San Juan Bosco agradaban mucho a la gente porque eran sumamente sencillos y fáciles de entender. El santo repetía: propagad buenos libros, solo en el cielo sabéis el gran bien que produce una lectura. Muy famosos fueron los sueños de Don Bosco. En Italia, a los sacerdotes les decía Don. Por eso a San Juan Bosco todas las personas lo llamaban Don Bosco. Los sueños que él narraba a sus discípulos son 159 y están coleccionados en un bello libro cuya lectura impresiona y hace un enorme bien. En sus sueños veía con admirable precisión el futuro. Durante 40 años, todas las muertes que sucedieron en su enorme obra educativa de Turín, y que fueron más de 40, las anunció con exactitud impresionante. 20 años de empezar a construir el majestuoso templo a María Auxiliadora, lo vio en sueños con todos sus detalles y en el sitio exacto en el que después fue construido. Y en ese tiempo no había conseguido ni siquiera 1 metro de aquellos terrenos. Veía en sueños el estado exacto de la conciencia de sus discípulos y después los llamaba y les hacía una descripción tan completa de los pecados que ellos habían cometido que muchos aclamaban emocionados: si hubiera venido un ángel a controlar
toda mi vida, no me habría hablado con mayor precisión. Fue un perpetuo limosnero a favor de los pobres. Le costaba mucho sacrificio salir a pedir, pero los pobres aguantaban hambre y los niños desamparados necesitaban ayuda para sus estudios, y por eso salía cotidianamente a buscar personas acomodadas para pedirles sus ayudas económicas, y se las daban en grandes cantidades. Al final de su vida, tenía más de 100,000 niños pobres, educándolos en sus obras de beneficencia. La Virgen María le dijo en sueño: por 2 graves faltas se pierden muchos creyentes, por pecados de impureza y por no ayudar generosamente a los necesitados. Otra gran obra de San Juan Bosco fue su trabajo por las vocaciones sacerdotales. Al final de su vida hizo cuentas y llegó a constatar que 6,000 de sus discípulos se hicieron sacerdotes. Es una cifra difícil de igualar en la vida de un apóstol. Ojalá Dios nos concediera poder imitarlo en el apostolado de conseguir vocaciones y ayudar a quienes manifiestan deseo de dedicarse al apostolado. Propagar la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora, y veréis lo que son los milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguirás enormes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras en la noche anterior al día de su muerte fueron: Jesús, María, mañana, mañana. Murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. Ese mismo día, junto a su cadáver, se obraron prodigios y curaciones. Durante 3 días la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 300,000 fieles. Fueron tantos los milagros conseguidos al encomendarse a don Bosco que el sumo pontífice lo declaró santo cuando apenas habían pasado 46 años de su muerte en 1934, y lo declaró patrono de los que difunden buenas lecturas y padre y maestro de la juventud. San Juan Bosco es patrono muy especial de los que necesitan conseguir empleo o de los que buscan facilidades de estudio para los jóvenes, y al rezar su novena o encomendarse a él con mucha fe, se consiguen cada año miles de favores extraordinarios en muchos sitios del mundo. Ojalá podamos leer la autografía de San Juan Bosco. Es impresionante. Padre amabilísimo, San Juan Bosco, que nos lleguen también esas cualidades tan maravillosas que Dios te regaló y de las cuales sacaste tanto bien para la salvación de las almas. Padre amado, rogad por todos nosotros. Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Juan Bosco. Mis hermanos, al comienzo de la vida de don Bosco no fue nada fácil para él. Si pudimos poner atención a la historia de este santo, cuando muere su padre y su madre se queda sola con ellos, y además un hijastro, y la suegra que estaba paralizada totalmente en una silla de ruedas. Para ella era muy difícil hacerse cargo de todo ello y además conseguir para poder alimentarse. Cuenta la historia que pasaban mucha hambre, y este jovencito pues también para poder ir a estudiar no era nada fácil para él, porque no había escuelas por ese lugar donde ellos vivían. Sin embargo, un tío le enseña a leer, y ya cuando él aprende a leer, pues se dedica mucho a leer libros, a leer las Sagradas Escrituras, y se emociona por el amor a Dios. Y más tarde cuenta también su historia, que a él le sirve mucho de que fue muy pobre en su juventud, porque con todo lo que batalló para poder estudiar y poder salir adelante, todo ese sufrimiento le sirvió a él para poder educar más tarde a otros jóvenes que no tenían recursos para poder estudiar y poder salir adelante. Muy difícil, pero Dios nuestro Señor siempre estuvo con él, y él con nuestro Dios, ¿verdad? Porque siempre estaba en oración, rogándole a Dios y a Mamita María. María Auxiliadora la llamaba él,
porque siempre estaba allí para auxiliarlo en cualquier dificultad que a él se le ponía. Y todos los sueños que él tuvo se llevaron a cabo con mucha exactitud, lo cuenta su historia. Así es que no puede ser mentira, mis hermanos, de que Dios existe y que Dios le revela muchos sueños a personas que están constantemente en oración y que creen profundamente en su amor. Si de nuestra parte fuéramos igual, mis hermanos, les aseguro que Dios nuestro Señor haría grandes cosas también por todos los que nos encontramos aquí, pero no somos oradores, no nos dedicamos a amar a Dios como lo amaban estos hombres. Si nos dedicáramos a ello, seríamos grandes en el amor de Dios, y Él nos ayudaría en todo. Busquemos pues de Dios y seámosle fieles en todos los aspectos. Que Dios les bendiga.